Hola, buenas tardes. Y aquí un día volví. Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar con el capítulo 23, la segunda parte. Observé cómo se acercaba, flotando por la colina como si se tratara de un algodoncillo. Un pensamiento flotaba en mi mente, paralizada. Un verso de Shelley. Diablo, te desafío con una mente tranquila e inalterable. En algún lugar entre los recovecos más recónditos de mi conciencia, algo indicaba que Shelley tenía más temple que yo. Me aferré a la calavera. No era exactamente un arma, pero tampoco tenía muy claro que lo que se aproximara pudiera ser detenido con cuchillos o pistolas. No era tan solo el tiempo lo que hacía en gran medida improbable que alguien saliera a pasear por el bosque con una antorcha encendida. La luz no ardía como una antorcha de pino o una linterna de aceite, no titilaba, sino que tenía un brillo firme y constante. Flotaba a un par de metros sobre el suelo, justo a la altura a la que alguien llevaría una antorcha. Se aproximaba poco a poco a la velocidad de alguien que camina. Podía ver cómo oscilaba un poco, al ritmo de un paso constante. Me encogí de miedo en mi madriguera, medio escondida tras un banco de tierra y las raíces cortadas. A pesar de que estaba helada, el sudor descendía por los costados y podía oler mi propio miedo. Los dedos de mis pies, entumecidos, se encogieron en la tierra ante una urgencia de correr. Yo había visto antes el fuego de San Telmo en el mar. Aunque también era misterioso, su chisporroteo azul, acuoso, no se parecía en absoluto a la pálida luz que se acercaba. No tenía color ni destellos, tan solo era un brillo espectral. Cuando los habitantes de Crow Creek mencionaban las luces de la montaña, las llamaban gas del pantano. ¡Ja! Me dije, gas del pantano. La luz se movió entre los arbustos y apareció ante mí. No era gas del pantano. Era un hombre alto e iba desnudo, ataviado tan solo con un taparrabos. Tenía rayas rojas pintadas en el pecho, en los brazos y en las piernas y el rostro, todo de negro, desde la barbilla hasta la frente. Su pelo estaba engrasado y peinado en un penacho del que salían dos plumas de pavo. No me podía ver, oculta como estaba en la oscuridad de mi refugio. La antorcha que portaba lo iluminaba con una suave luz. Lo mismo que su pecho y espalda sin pelo, y ensombrecía las órbitas de sus ojos, pero él sabía que yo estaba ahí, allí. No me atrevía a moverme. Yo misma olía mi respiración intensa. Permaneció a unos cuantos metros y miró directamente a la oscuridad donde me encontraba como si fuera pleno día. Y la luz de su antorcha ardía constante y muda, pálida como una vela de funeral cuya madera todavía no se ha consumido. No sé cuánto tiempo permanecí así, hasta que me di cuenta de que ya no tenía miedo. Aún tenía frío, pero mi corazón había recuperado su ritmo habitual y los dedos descalzos de mis pies se habían relajado. ¿Qué quiere?, dije al advertir que habíamos entablado una especie de comunicación sin palabras. Fuera lo que fuese, no necesitaba hablar. Nada coherente ocurría entre nosotros, pero era evidente que algo pasaba. Las nubes se habían levantado, gracias a un viento ligero, y aparecieron manchas oscuras en el cielo estrellado. El bosque estaba tranquilo, pero como era habitual en un bosque mojado durante la noche, los crujidos y suspiros de los altos árboles moviéndose, el susurro de los arbustos acariciados por el viento inquieto, y de fondo el flujo constante del agua invisible que resonaba frente a la turbulencia del aire. Respiré profundamente y de pronto sentí una gran vitalidad. El aire era denso y dulce debido al perfume de las plantas verdes, las hierbas y el almizcle de las hojas muertas, mezclado con los aromas de la tormenta, roca mojada, tierra húmeda y la neblina, aroma que poco a poco iba aumentando.
junto con un inmenso toque a ozono, repentino como el rayo. Perdón. Repentino como el rayo que había golpeado el árbol. Tierra y aire, pensé de pronto, y también fuego y aire. Y allí estaba yo, entre todos los elementos y a su merced. ¿Qué quiere?, pregunté otra vez, sintiéndome indefensa. No puedo hacer nada por usted. Sé que está ahí. Puedo verlo, pero eso es todo. Nada se movió ni fluyó. Pero el pensamiento se formó claramente en mi mente, con una voz que no era la mía. Esto es suficiente, dijo. Sin prisa se dio vuelta y se marchó. Tras dar unos cuantos pasos, la luz de su antorcha desapareció como si no hubiera existido nunca, como el resplandor final del crepúsculo antes de la noche. ¡Oh!, exclamé un poco desconcertada. Dios mío, me temblaban las piernas y me senté protegiendo con la falda la casi olvidada calavera. Permanecí así durante un buen rato, pero no sucedió nada más. Estaba rodeada de montañas, oscuras e impenetrables. Quizás a lo largo de la mañana pudiera encontrar el camino al sendero, pero por ahora caminar en la oscuridad solo me conduciría al desastre. Ya no tenía miedo, ya que me había abandonado durante mi encuentro con quien fuera. No obstante, aún tenía frío y muchísima hambre. Dejé el cráneo y me acurruqué junto a él, tapándome con la capa. Me llevó mucho tiempo dormirme y me quedé en mi fría madriguera observando las estrellas a través de las grietas de las nubes. Trataba de encontrar un sentido a lo que había sucedido, pero no había nada que entender, porque en realidad no había acaecido nada. Sin embargo, estaba segura de que él había estado aquí. La sensación de su presencia me ofrecía cierto consuelo hasta que por último me quedé dormida sobre las hojas. Tuve un sueño inquieto a causa del frío y el hambre, una procesión de imágenes desarticuladas, árboles quemados, ardiendo como antorchas, árboles arrancados de la tierra caminando con sus raíces con temibles bandazos. Permanecí bajo la lluvia con un nudo en la garganta y la sangre caliente latiendo en mi pecho. Representaba un extraño consuelo para mi carne helada. Mis dedos estaban entumecidos. No eran capaces de moverse. La lluvia me golpeaba la cara como si se tratara de granizo, y cada gota fría era como un martillazo. Después el agua me pareció tibia y suave sobre mi cara. Al permanecer como si estuviera enterrada en vida, la tierra negra me caía sobre los ojos abiertos. Me despertaron los latidos de mi corazón. Yací en silencio. Ya era de noche. El cielo estaba despejado y parecía interminable, y yo estaba en un cuenco de oscuridad. Después de un rato me dormí otra vez y proseguí con mis sueños. Los lobos aullaban cada vez más cerca. Presa del pánico, huí a través de un bosque de aspen blanco cubierto de nieve, con la savia roja de los árboles centelleando como joyas sangrientas sobre troncos blancos como el papel. Un hombre estaba de pie al lado de un árbol sangrante, y sobre su cabeza pelada se erguía una cresta de pelo negro grasiento. Tenía unos ojos profundos y una sonrisa fragmentada. La sangre que emanaba de su pecho brillaba más que la del árbol. Los lobos continuaban acercándose, aullando y gimiendo. El olor a sangre era intenso. Corría con la manada, huía de la manada, corría, con los pies ligeros, unos dientes blancos y un ligero gusto a sangre en mi boca, un cosquilleo en la nariz. Hambre, persecución y caza, muerte y sangre, corazón martilleante, sangre acelerada, puro pánico de la presa. Sentí que mi brazo chocaba con una rama rota y noté un sabor tibio y salado, resbaladizo en mi lengua. Algo me frotó la cara. Abrí los ojos. Unos grandes ojos amarillos me contemplaban desde el pelaje oscuro de un lobo de dientes blancos. Grité y di un golpe. El animal retrocedió con un bufido. Me caí de rodillas y me agaché farfullando. Me desperté temblando.
Ya había amanecido y la luz nueva y tierna me permitió ver la silueta grande y negra de Rollo. «Dios mío, ¿qué diablos haces aquí, bestia horrible y asquerosa?» Con el tiempo hubiera recuperado el autocontrol, pero Jamie llegó antes. Las grandes manos de Jamie me sacaron de mi escondite y me palparon con ansiedad, buscando heridas. La lana de su tartán era suave en mi cara, olía a humedad y a jabón de cáustica, así como a su propio aroma masculino, y lo inspiré como si se tratara de oxígeno. «¿Estás bien, maldita sea, Sassenach? ¿Estás bien?» «No», dije, «sí», y comencé a llorar. No duró mucho. Fue la impresión del alivio. Traté de explicárselo, pero no me oía. Me cogió en sus brazos, sucia como estaba, para llevarme hasta el arroyo. «Vamos, cálmate», pronunció abrazándome con fuerza. «Vale, mon chéri, todo va bien, ya estás a salvo». Todavía estaba confundida por el sueño y el frío. Después de pasar tanto tiempo sola, con ninguna otra voz más que la mía, su voz me parecía extraña, irreal y difícil de entender. Pero su cálido abrazo era algo real. «Espera», dije tirando débilmente de su camisa. «Espera. Me había olvidado, tengo que...» «Ay, por Dios, tío Jamie, mira esto». Jamie se volvió sin dejar de sujetarme. Ian se encontraba en la entrada del refugio, definida con raíces colgantes, con la calavera levantada. Sentí que Jamie se ponía rígido. «Sassenach, ¿qué es eso?» «¿Quién, deberías decir?», aclaré. «No lo sé, pero es un buen tipo. No dejes que Rollo la coja. No le gustaría». Rollo olía a la calavera con una gran concentración, con las fosas nasales aleteando, húmedas y negras con interés. Jamie me miró frunciendo ligeramente las cejas. «¿Estás segura de que estás bien, Sassenach?» «No», dije, aunque estaba empezando a espabilarme a medida que me despertaba del todo. «Tengo frío y estoy muerta de hambre. ¿No habréis traído algo para comer, no?», pregunté ansiosa. «Mataría por unos huevos». «No», respondió mientras buscaba en su morral. «No he tenido tiempo de preocuparme por la comida. Pero tengo un poco de coñac. Toma, Sassenach. Te hará bien, te irá bien». Levantando una ceja, añadió: «¿Podrías decirme qué diablos hacías en medio de la nada?» Me senté en una roca y bebí agradecida. La petaca temblaba en mis manos, pero el temblor desapareció a medida que la sustancia de color ámbar oscuro se abría camino directamente a través de las paredes de mi estómago vacío hasta mi torrente sanguíneo. Jamie permaneció con una mano apoyada sobre mi hombro. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, Sassenach?», preguntó con voz suave. «Toda la noche», respondí temblando otra vez. «Desde antes del mediodía, cuando ese maldito caballo, cuyo nombre debería ser Judas, me tiró desde esa roca». Hice un gesto hacia la roca. Pensé que era en medio de la nada, constituía una buena descripción del lugar. Podría haber sido cualquiera de los miles de hondonadas anónimas de aquellas colinas. Se me ocurrió algo que debería haber pensado mucho antes si no hubiera estado tan helada y atontada. «¿Pero cómo diablos me has encontrado?», pregunté. «Alguno de los Mueller me siguió y no me digas que ese maldito caballo os ha traído hasta aquí como si fuera Rintintín o Lassie». «¿Rintintín o Lassie? Parecen nombres de vacas», dijo Ian. «Pero ha sido Rollo, no el caballo, quien nos ha traído hasta aquí». Señaló al perro orgulloso y éste le devolvió la mirada con dignidad, como si todos los días hiciera cosas semejantes. «Pero si no habéis visto al caballo», pregunté confundida, «¿cómo habéis sabido que me había ido de la casa de los Mueller? ¿Y cómo ha podido Rollo?». Me detuve al ver que los dos hombres se miraban. Ian se encogió de hombros y asintió mirando a Jamie. Este se agachó y levantó el borde de mis faldas para tocar mis pies descalzos con sus grandes manos. «Tienes los pies helados, Sassenach», dijo con calma. «¿Dónde has perdido tus zapatos?». «Por allí», contesté señalando el árbol caído. «Todavía deben estar. Me los quité para cruzar el arroyo, luego los puse allí y no los pude encontrar en la oscuridad». «No están, tía», aclaró Ian. Su tono era tan raro que lo miré sorprendida. Aún sostenía el cráneo girándolo con cuidado entre sus manos.
No, no están, comentó Jamie con la cabeza inclinada mientras me frotaba los pies. Solo podía ver los destellos cobrizos de su cabello que estaba suelto sobre sus hombros, desaliñado como si acabara de levantarse, y comenzó a explicarme cómo habían conseguido encontrarme. Estaba dormido cuando enloqueció de pronto, sin levantar la vista, hizo un gesto hacia Arroyo. Ladraba y aullaba mientras golpeaba la puerta como si el diablo estuviera fuera. Le grité, lo agarré y traté de calmarlo, intervino Ian, pero no podía detenerlo de ninguna manera. Llegó un momento en que hasta escupía. Estaba convencido de que había enloquecido y tenía miedo de que nos atacara, así que le dije a Ian que abriera la puerta para que saliera. Jamie se sentó sobre los talones y miró mis pies con rostro preocupado mientras retiraba una hoja muerta en mi empeine. Bueno, ¿y estaba el diablo afuera?, pregunté con impertinencia. Jamie sacudió la cabeza. Buscamos en el claro por todas partes y no encontramos nada, salvo esto. Buscó en su zurrón y sacó mis zapatos. Levantó la vista y me miró. Estaban en el escalón de la puerta. Se me erizó el vello del cuerpo. Levanté la botella y bebí el último trago. Rolo salió corriendo como un galgo, dijo Ian continuando la historia ansioso, pero al instante regresó y comenzó a olfatear tus zapatos y a gemir. Yo quería hacer lo mismo. Jamie torció un poco la boca mientras me colocaba los zapatos, pero pude ver el miedo en sus ojos. Los zapatos estaban húmedos, pero tibios por su cuerpo. Tragué, pero tenía la boca demasiado seca para hablar y pasar a pesar del coñac. Creía que podías estar muerta, Cenicienta, comentó suavemente inclinando la cabeza para ocultar su rostro. Ian continuó entusiasmado con la historia. Mi inteligente perro estaba igual que cuando huele un conejo. Así que nos pusimos la ropa, encendimos una antorcha, apagamos el fuego y lo seguimos. Nos ha hecho correr, ¿verdad, muchacho? Acarició las orejas de Rollo con orgulloso afecto. Y estabas aquí. El coñac hacía que me zumbaran los oídos y que me mareara, pero conservaba el suficiente sentido como para darme cuenta de que si Rollo había seguido mis huellas, alguien había caminado con mis zapatos. Para entonces ya había recuperado un poco la voz y conseguí hablar con una voz ligeramente ronca. ¿Habéis visto a alguien por el camino?, pregunté. No, tía, dijo Ian poniéndose serio. ¿Tú has visto algo? Jamie levantó la cabeza y pude ver las huellas de la preocupación y el agotamiento en su rostro, que marcaban sus pómulos bajo la piel. No era la única que había tenido una noche larga y difícil. Sí, respondí. Pero os lo diré más tarde. Ahora creo que me convertiré en calabaza. Regresemos a casa. Jamie había traído caballos, pero era imposible hacer que bajaran hasta la hondonada, así que nos vimos forzados a pasar por la orilla del arroyo y chapotear por las partes más poco profundas para luego trepar con mucha dificultad por una cuesta rocosa hasta el saliente donde se encontraban atados los caballos. Con las piernas temblorosas y endeble tras mi calvario, no servía de gran ayuda, empujándome por encima de los no servía de gran ayuda en tal empresa, pero Jamie e Ian se las arreglaron con calma, empujándome por encima de los obstáculos y transportándome como si fuera un paquete enorme poco manejable. Perdón. Se supone que no hay que dar alcohol a personas que tengan hipotermia. Me quejé con una voz tan apenas audible en una de las paradas para descansar. No me importa lo que tenga, será menos patente con la sustancia en el estómago, dijo. A pesar de que aún hacía frío debido a la lluvia, estaba colorado por el esfuerzo. Además, añadió secándose la frente con un pliegue de su capa, si te desmayas será más sencillo cargar contigo. Es como sacar a un ternero de un pantano. Lo siento, respondí. Me quedé tirada en el suelo con los ojos cerrados y con la esperanza de no tener que vomitar. El cielo se movía en una dirección y mi estómago en la otra. ¡Fuera, perro!, exclamó Ian. Abrí un ojo para ver lo que sucedía y vi a Ian apartando a Rollo de la calavera, que yo había insistido en que llevaran con ellos. A la luz del día no era nada atractiva. Manchada y decolorada por la tierra
en la que había estado enterrada, a lo lejos parecía piedra pulida, excavada y erosionada por el viento y el tiempo. Tenía varios dientes astillados o rotos, aunque el cráneo no mostraba ningún otro daño. —¿Qué piensas hacer con el príncipe encantado? —preguntó Jamie, lanzando una mirada crítica a mi adquisición. Ya no estaba sonrojado y había recuperado el aliento. Luego me miró y extendió el brazo para apartarme el pelo de los ojos, sonriendo. —¿Cómo te encuentras, Asenath? —Mejor —aseguré, incorporándome. Todavía estaba algo mareada, pero el coñac me proporcionaba una sensación placentera, como el reconfortante susurro de las hojas de los árboles al rozar la ventanilla de un vagón de tren. —Supongo que deberíamos llevarlo a casa y darle cristiana sepultura, ¿no? Ian contempló la calavera con dudas. —No creo que nos lo agradeciera. No debe ser cristiano —dije con el vívido recuerdo del hombre que había visto en la hondonada, aunque era cierto que algunos indios se habían convertido gracias a la labor de los misioneros. Aquel caballero en particular, desnudo, con el rostro pintado y el pelo lleno de plumas, me había dado la impresión de que era tan pagano como su aspecto sugería. Busqué en mi bolsillo con los dedos entumecidos. Esto estaba enterrado con él, comenté cuando conseguí sacar la piedra. Era de color marrón, tenía una forma ovalada y regular y era de la mitad del tamaño de la palma de mi mano. Una cara era redondeada y la otra plana. Era tan suave que parecía sacada de la orilla de un arroyo. Le di la vuelta en mi palma y jadeé. En el lado plano tenía grabado un glifo en forma de espiral enroscada, tal y como me había parecido. Pero no fue eso lo que llamó la atención de Jamie e Ian, y les hizo juntar las cabezas hasta casi chocarlos. Allí donde la suave superficie se había descascarillado, la roca resplandecía con un fuego centelleante. Eran pequeñas llamas verdes, naranjas y rojas que luchaban con fuerza por competir por la luz. —¿Qué es eso? —preguntó Ian con temor. —Es un ópalo endiabladamente grande —comentó Jamie. Tocó la piedra con un dedo enorme y tosco, como para asegurarse de que era de verdad. Lo era. Se pasó la mano por el pelo pensativo y luego me miró. —Dicen que los ópalos son piedras de mala suerte, Asenath. Pensé que bromeaba, pero parecía seguro. A pesar de ser un hombre cultivado y que había viajado mucho, continuaba teniendo el espíritu de un escocés de las Highlands, cargado de supersticiones, aunque no lo demostrara a menudo. ¡Ja! Me dije. ¿Tú has pasado la noche con un fantasma y crees que él es supersticioso? Tonterías, dije, con más convicción de la que sentía. No es más que una roca. Bueno, no siempre dan mala suerte, tío Jamie, señaló Ian. Mi madre tiene un anillo con un pequeño ópalo que le dejó su madre, mucho más pequeño que este. Ian tocó la piedra con respeto. Decía que el ópalo tomaba algo de su dueño. Cuando un ópalo había pertenecido a una buena persona, todo iba bien y daba buena suerte, pero si no, se encogió de hombros. Ah, bueno, intervino Jamie y miró la calavera. Si perteneció a este tipo, no le dio mucha suerte. Al menos, señalé, sabemos que nadie lo mató por esa piedra. Tal vez no la quisieron porque sabían que les traería mala suerte, sugirió Ian. Tenía el ceño fruncido, formando una línea de preocupación entre sus ojos. Quizás deberíamos dejarla, tía. Me froté la nariz y miré a Jamie. Es probable que tenga valor, afirmé. Ah, los dos se miraron un momento luchando entre la superstición y el pragmatismo. Bueno, sentenció finalmente Jamie. Supongo que no nos pasará nada por guardarla durante un tiempo, sonrió. Déjame llevarla, Asenath. Si me cae un rayo de camino a casa, podés tirarla. Me puse de pie con torpeza, agarrando el brazo de Jamie para mantener el equilibrio. Parpadeé y me balanceé, pero me mantuve erguida. Jamie me quitó la piedra de la mano y la metió en su zurrón. Se la enseñaré a Nashawar, dijo. Al menos sabrá qué significa el grabado. Buena idea, Asenath, aprobó Jamie. Y si el destino final del príncipe encantado ha tenido algo que ver con ella, puedes guardársela con mis bendiciones. Señaló a un grupo de
de arces de hojas ligeramente amarillentas a unos 100 metros de distancia. Los caballos están allí. ¿Puedes caminar, Sassenach? Me miré los pies sopesándolo. Parecía que se encontraban mucho más lejos de lo que era habitual. No estoy segura, me parece que estoy algo borracha. No, tía, dijo Ian con amabilidad. Mi padre dice que nunca estás borracho mientras puedas tenerte en pie. Jamie rió y se colocó la capa en el hombro. Mi padre solía decir que uno no estaba borracho si podía encontrarse el trasero con las dos manos. Miró mi trasero con la ceja enarcada, pero lo pensó mejor y no dijo nada más. Ian lanzó una carcajada, luego tosió y se puso serio. Ah, bueno, no está muy lejos, tía. ¿Estás segura de que no puedes caminar? Yo no voy a llevarla de nuevo, eso te lo aseguro, apresuró a responder Jamie. No quiero romperme la espalda. Cogió la calavera con la punta de los dedos y la colocó sobre mi falda. Espera aquí con tu amigo, Sassenach. Ian y yo vamos a buscar los caballos. Llegamos al Cerro Fraser a primera hora de la tarde. Había pasado frío, me había mojado y no había comido desde hacía casi 2 días. Me sentía mareada, estado que había aumentado por el coñac y los esfuerzos de explicar los sucesos de la noche anterior a Jamie y a Ian. A la luz del día y en mi estado todo aquello parecía irreal, sobre todo visto desde la perspectiva del agotamiento, el hambre y la ligera borrachera. Por tanto, cuando llegamos al claro, creí que el humo de la chimenea era una alucinación, hasta que el aroma de la madera quemada llegó a mi nariz. Creí que habías dicho que apagaste el fuego, le comenté a Jamie. Por suerte, no has quemado la casa. Aquel tipo de accidente eran comunes. Había oído hablar de múltiples cabañas quemadas a causa de una chimenea mal atendida. Lo hice, respondió brevemente, bajando de su montura. ¿Hay alguien? ¿Conoces el caballo, Ian? Ian se izó en los estribos para mirar. Caramba, es el malvado animal de la tía, dijo sorprendido. Y un gran moteado está con él. El recién bautizado Judas estaba en el corral, desencillado y esperando moscas en compañía de otro caballo. ¿Sabes de quién es? Pregunté. Aún no había desmontado. Cada pocos minutos me recorrían pequeñas oleadas de mareo que me obligaban a aferrarme a la montura. El suelo bajo el caballo parecía que se balanceaba con suavidad como las olas del mar. No, pero es un amigo, comentó Jamie. Ha dado de comer a los animales y ha ordeñado a la cabra. Hizo un gesto desde el pesebre lleno de heno de los caballos a la puerta, donde había un balde de leche sobre el banco, cubierto con una tela para evitar que las moscas cayeran dentro. Vamos a cenar. Extendió el brazo y me tomó de la cintura. Te meteremos en la cama y te tomarás un té. Habían oído nuestra llegada. Se abrió la puerta de la cabaña y salió Duncan Innes. Ah, estás aquí, MacDougall. ¿Qué ha pasado? He llegado esta mañana y la cabra estaba como loca a punto de reventar. Entonces me vio y se puso pálido por la sorpresa. Claire, dijo examinando mi aspecto sucio y maltratado. ¿Has tenido un accidente? Me he preocupado cuando he encontrado el caballo en la ladera de la montaña con la caja en la silla. Te he buscado y te he llamado, pero no he podido hallarte, así que he traído a la bestia hasta la casa. Sí, tuve un accidente, pero estoy bien, comenté, tratando de mantenerme derecha con poco éxito. No estaba segura de estar bien. Sentía que mi cabeza era 3 veces más grande de lo normal. A la cama, ordenó Jamie con firmeza, sosteniéndome por los brazos antes de que me cayera. Ahora. Primero un baño, respondí. Volvió la vista hacia el arroyo. ¿Te congelarás o te ahogarás? O las dos cosas. Por el amor de Dios, Sassenach, come y vete a la cama. Puedes bañarte mañana. No, quiero agua caliente, una olla. No tenía fuerzas para discutir, pero estaba decidida. No iba a acostarme sucia para tener que lavar las sábanas después. Jamie me miró con furia e hizo un gesto de resignación. Entonces agua caliente y una olla, dijo. Ian, trae leña y se las das a Duncan, y ocúpate de los cerdos. Voy a restregar a tu tía. Puedo restregarme sola, eso es lo que tú crees. Tenía razón, mis dedos estaban tan rígidos que no podía soltarme el corpiño y tuvo que desnudarme como si fuera una pequeña niña.
Lanzó sin ningún cuidado a una esquina la falda rota y las enaguas sucias. Me quitó la camisola y el corsé. Los había llevado durante tanto tiempo que habían dejado profundas marcas en mi piel. Gruñí con una voluptuosa combinación de dolor y placer, frotando las marcas rojas mientras la sangre volvía a fluir por mi torso constreñido. Siéntate, me ordenó empujando el taburete detrás de mí mientras yo me dejaba caer. Me envolvió los hombros con un tartán, puso un plato con panecillos medio rancios frente a mí y se dirigió al armario en busca de jabón, un paño y toallas de lino. Busca la botella verde, por favor, dije picoteando el panecillo seco. La necesitaré para lavarme el pelo. Más tintineo y apareció por fin con las manos llenas de cosas, incluidas una toalla y una botella llena de champú que yo había elaborado, ya que no quería lavarme el pelo con jabón de sosa cáustica, debe ser soda cáustica, con jabonera, aceite de altramuz, hojas de nogal y flores de caléndula. Las colocó sobre la mesa junto con mi cuenco más grande y lo llenó con cuidado con agua caliente de la olla. Después de dejarla enfriar un poco, Jamie metió el paño en el agua y se arrodilló para lavarme los pies. Sentir el agua caliente en mis pies lastimados fue algo maravilloso. Cansada y medio borracha como estaba, me derretía mientras Jamie me lavaba de la cabeza a los pies. ¿Dónde te has hecho eso, Sassenach? En un estado de semi-inconsciencia me miré la rodilla izquierda, algo confusa. Estaba hinchada y la parte inferior tenía el color azul morado de la genciana. Bueno, eso fue cuando me caí del caballo. Eso fue una imprudencia, dijo con aspereza. ¿Cuántas veces te he dicho que tengas cuidado, sobre todo con un caballo nuevo? No puedes confiar en ellos hasta que los conoces bien. Y tú no tienes la fuerza para lidiar con un obstinado y asustadizo. No es cuestión de confianza, afirmé. Admiré con vaguedad sus anchos hombros suavemente flexionados bajo su camisa de lino mientras me frotaba la rodilla amoratada. El rayo lo asustó y me caí de un risco a unos 10 metros de un risco a unos 10 metros de altura. Podrías haberte roto el cuello. Eso pensé, comenté cerrando los ojos y balanceándome un poco. Tendrías que haber pensado mejor, Sassenach, y no haber estado en aquel lado del cerro sola. No pude evitarlo, interrumpí, abriendo los ojos. El camino estaba inundado y tuve que dar la vuelta. Me miró con furia, con los ojos como oscuras grietas azules. En primer lugar, no debiste abandonar la casa de los Müller con esa lluvia. ¿No tienes bastante sentido común para saber cómo ibas a encontrar el terreno? Me enderecé con cierto esfuerzo, sosteniendo la manta en mis pechos. Con cierta sorpresa se me ocurrió que estaba bastante molesto. Bueno, dije intentando pensar, ¿cómo lo iba a saber? Además, me interrumpió lanzando el paño en el cuenco, lo que provocó que salpicara toda la mesa. «Estate quieta», ordenó. «No quiero discutir contigo». Levanté la vista para mirarlo. «¿Qué diablos quieres? ¿Por qué me gritas? Yo no he hecho nada malo». Inspiró con fuerza por la nariz. A continuación se levantó, recogió el paño del cuenco y lo escurrió con cuidado. Expiró y se arrodilló frente a mí y me frotó con habilidad la cara. «No lo has hecho», aceptó. Torció un poco la boca, irónicamente. «Pero me has asustado mucho, Sassenach, y tengo ganas de regañarte, lo merezcas o no». «Ah», exclamé. Al principio quise reír, pero luego sentí cierto remordimiento al ver su cara. La manga de su camisa estaba manchada de lodo y tenía espigas en las medias, consecuencia de una noche de búsqueda entre las oscuras montañas sin saber dónde estaba, o si estaba viva o muerta. Lo quisiera o no, lo había asustado muchísimo. Busqué algunas fórmulas de disculpas, pero mi lengua estaba tan espesa como mi mente. Por último, extendí la mano y le quité la candelilla amarilla del pelo. «¿Por qué no me reprendes en gaélico?», pregunté. «Te calmará y yo no entenderé casi nada». Soltó un bufido de desprecio y me sumergió la cabeza en el agua, con una mano firme sobre mi cuello. No obstante, cuando emergí chorreando, dejó caer una toalla sobre mi cabeza y se puso manos a la obra, frotando mi pelo con unas manos grandes y firmes y hablando en tono amenazador
de un ministro de la iglesia que condena el pecado desde el púlpito. Tonta, dijo en gaélico, tienes el cerebro de una mosca. Capté las palabras estúpida y torpe en los siguientes comentarios, pero de inmediato dejé de escuchar. Cerré los ojos y me perdí en el placer de que me secaran y cepillaran el pelo. Tenía un tacto seguro y suave, casi con seguridad adquirido con los caballos. Lo había visto hablar a los caballos mientras los cepillaba de la misma manera en la que me estaba hablando a mí, con una entonación reconfortante al ritmo del cepillo. No obstante, me pareció que era más amable con los equinos. Mientras trabajaba, sus manos me tocaban el cuello, la espalda desnuda y los hombros, toques breves que hacían que mi piel recién descongelada recuperara la vida. Me estremecí, pero dejé que la manta cayera sobre mi regazo. El fuego seguía ardiendo con fuerza. Las llamas bailaban a un lado de la olla y la habitación estaba bastante tibia. En aquel momento describía en un tono agradablemente conversacional las diversas cosas que le hubiera gustado hacerme, empezando por apalearme. El gaélico es una lengua rica y Jamie era muy imaginativo en lo que a violencia y sexo se refería. Tanto se hablaba en serio como si no. Me pareció bueno poder entender todo lo que decía. Podía sentir el calor del fuego sobre mis pechos y el de Jamie en mi espalda. La tela suelta de su camisa acarició mi piel al inclinarse para alcanzar una botella de la estantería y me estremecí otra vez. Se dio cuenta e interrumpió su diatriba en un momento. ¿Tienes frío? No. Bien. El intenso olor del alcanfor hizo que me ardiera la nariz y antes de poder moverme una mano enorme me agarró el hombro y me sostuvo mientras la otra me frotaba aceite en el pecho. ¡Pará! ¡Que me haces cosquillas! ¡Te digo que pares! No se detuvo. Me retorcí como una loca intentando escapar, pero era mucho más grande que yo. «Quédate quieta», dijo mientras sus dedos inexorables me frotaban con fuerza las sensibles costillas, la clavícula y el contorno y la parte inferior de mis pechos, engrasándome con cuidado como si fuera un lechón listo para asar. «¡Bastardo!», exclamé cuando me soltó sin aliento por la lucha y la risa. Apestaba a menta y alcanfor, y mi piel resplandecía desde la barbilla hasta el vientre a causa del calor. Me sonrió, vengado y contumaz. «Tú me lo haces a mí cuando tengo fiebre», señaló secándose las manos con la toalla. «¿Dónde las dan? Las toman, ¿no?» «No tengo fiebre, no estoy resfriada». «Espero que no enfermes por dormir a la intemperie con la ropa mojada», chasqueó la lengua en tono de desaprobación como si se tratara de una ama de casa escocesa. «Y tú nunca has hecho eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has resfriado por dormir a la intemperie?», exigí. «Por el amor de Dios, viviste en una cueva durante 7 años». «Y pasé 3 estornudando. Además soy un hombre», añadió de una manera completamente ilógica. «¿No es mejor que te pongas el camisón, Sassenach? Estás desnuda». «Ya me he dado cuenta. La ropa mojada y el frío no causan enfermedades», le informé buscando el tartán bajo la mesa. Levantó las cejas. «¿Ah, no?» «No». Salí de debajo de la mesa agarrando el tartán. «Ya te lo he dicho antes, son los gérmenes los que causan las enfermedades. Si no estuviese expuesta a ningún germen, no me pondré enferma». «Ah, gérmenes», dijo con voz afectada. «Dios mío, tienes un bonito trasero. Entonces, ¿por qué hay más enfermedades en invierno que en primavera? ¿Los gérmenes se producen por el frío? No exactamente». Al sentirme cohibida de una manera absurda, cogí la colcha para cubrirme, pero antes de envolverme con ella, Jamie me agarró del brazo y tiró de mí hacia él. «Ven», ordenó sin ninguna necesidad. Antes de que pudiera decir nada, me había dado una palmada en el trasero desnudo, me daba la vuelta y me estaba besando con frenesí. Cuando me soltó, casi me desplomé. Lo rodeé con los brazos y me agarró de la cintura para sujetarme. «No me importa si son los gérmenes, el aire nocturno o lo que sea», dijo con seriedad. «No quiero que te pongas enferma y punto. Ahora ponte el camisón y métete a la cama». Me sentía muy bien entre sus brazos. El lino suave de la pechera de su camisa estaba fresco comparado con el calor de mis pechos resbaladizos. Y aunque la lana de su falda era mucho más áspera que en mis muslos y el vientre desnudos, la sensación no era nada desagradable.
Me froté poco a poco contra él como un gato contra un poste. A la cama, ordenó otra vez con un tono algo menos firme. Respondí demostrándole que no pensaba ir sola. No, dijo tratando de alejarse, pero no lo solté. Y el movimiento solo agravó la situación entre nosotros. Contesté agarrándolo con fuerza, intoxicada como estaba. No se me olvidaba que Duncan pasaría la noche frente al fuego, e Ian en la hamaca, y aunque yo me sentía algo desinhibida, en aquel momento no lo estaba del todo. Mi padre me dijo que nunca me aprovechara de una mujer que está mal a causa de la bebida, argumentó. Había dejado de retorcerse, pero empezó otra vez con más tranquilidad como si no pudiera evitarlo. Pero yo no estoy mal, estoy mejor, aseguré. Además, ejecuté una lenta contorsión. Creo que has dicho que si uno podía tocarse el trasero con las manos no estaba borracho. Me miró sorprendido. Siento tener que decírtelo, Sassenach, pero no es tu trasero el que estás tocando, sino el mío. Es igual, le aseguré. Estamos casados, una misma carne, lo dijo el sacerdote. Quizá haya sido un error aplicarte el aceite, murmuró en voz baja. A mí nunca me provoca eso. Bueno, tú eres un hombre. Hizo un último intento de galantería. ¿No deberías comer algo? Debes de estar muerta de hambre. Intervine. Oculté mi rostro en su camisa y lo mordí suavemente. Famélica. Hay una historia del conde de Monstrose. Después de una batalla, una joven lo encontró tendido en el campo, medio muerto de frío y hambre. La joven se quitó el zapato, mezcló cebada con agua fría y le ofreció la preparación resultante al conde, postrado salvándole la vida. La taza que ahora tenía bajo mi nariz parecía que contenía una porción de la misma sustancia, con la única diferencia de que la mía estaba caliente. ¿Qué es eso?, pregunté observando los pálidos granos que flotaban en la superficie del líquido. Parecía un jarro lleno de gusanos ahogados. Cebada, contestó Ian, mirándome con orgullo como si fuese su primer hijo recién nacido. La he preparado yo. La saqué de la bolsa que trajiste de los mueles. Muchas gracias, dije, y tomé un trago con cuidado. Pese al aroma rancio, no creía que lo hubiera preparado en su zapato. Muy bueno, muy amable, Ian. Se puso colorado de satisfacción. No es nada. Y hay mucho más, tía. ¿O prefieres un pedazo de queso? ¿Puedo quitar los trozos verdes? No, así está bien, contesté rápidamente. ¿Por qué no sales y tratas de cazar ardillas o conejos? Estoy segura de que estaré bien para preparar la cena. Sonrió y su cara se iluminó. Me alegro de oírlo, tía. Deberías haber visto lo que comíamos mientras tú no estabas. Me dejó recostada sobre las almohadas, pensando en qué podía hacer con el contenido del jarro. No quería bebérmelo, pero me sentía como un charco de mantequilla derretida, es decir, suave y cremosa, casi líquida, y levantarme me resultaba muy difícil. Jamie me había llevado a la cama sin mayores protestas. Allí había finalizado la tarea de descongelarme con minuciosidad y celeridad. Me pareció bien que no fuera a cazar con Ian. Apestaba al alcanfor tanto como yo. Los animales lo olerían a kilómetros de distancia. Tras arroparme con cuidado, me había dejado dormir para ir a saludar con más tranquilidad a Duncan y ofrecerle la hospitalidad de la casa. Podía oír el murmullo de sus voces en el exterior. Estaban sentados en el banco junto a la puerta, disfrutando del final de la tarde. Los rayos largos y pálidos atravesaban en ángulo la ventana, iluminando suavemente el peltre y la madera del interior. El sol también tocaba la calavera que estaba sobre mi escritorio, al otro lado de la habitación, lo que creaba un bodegón junto con un jarrón con flores y mi cuaderno. Fue la imagen del cuaderno la que me espabiló. El parto que había atendido en la granja de los Mueller me parecía algo vago y lejano. Pensé que era mejor que anotara los detalles mientras pudiera recordarlos. Impulsada por el deber profesional, me estiré, gruñí y me incorporé. Aún estaba algo mareada y me zumbaban los oídos por los efectos del coñac. Aunque tenía casi todo el cuerpo dolorido, algunas partes más que otras, en general estaba bien, pero empezaba a tener hambre.
Esperaba que Ian volviera con carne para la cazuela. Sabía que no debía atiborrar mi estómago reseco con queso y pescado salado. Lo ideal sería un buen caldo fortalecedor de ardilla, aromatizado con cebollas y setas secas. Hablando del caldo, salí de la cama con reticencia y tambaleándome llegué hasta la chimenea, donde volqué en la olla el contenido frío del jarro. Ian había preparado lo suficiente para alimentar a un regimiento, siempre que fuera de escoceses. Al vivir en un país por lo general yermo para casi cualquier producto comestible, eran capaces de deleitarse con grandes cantidades del pegajoso cereal, sin ningún tipo de especia o sabor. Sin embargo, como yo venía de una raza más débil, me sentía incapaz de alimentarme con eso. La bolsa de cebada estaba abierta junto al hogar, aún visiblemente húmeda. Tenía que poner el grano a secar o se pudriría. Mi rodilla protestó un poco mientras iba a buscar una gran canasta de juncos trenzados y me arrodillaba para esparcir el grano húmedo. «¿Entonces es fácil de manejar, Duncan?» La voz de Jamie me llegaba con claridad a través de la ventana. La tela que la cubría estaba levantada para dejar pasar el aire y pude advertir un leve aroma a tabaco procedente de la pipa de Duncan. «Es un bruto grande y fuerte, pero tiene ojos de bueno». «Es un buen muchacho», dijo Duncan, con una inconfundible nota de orgullo en su voz, «y muy obediente. La señorita lo hizo como lo hizo la señorita. Yo hizo que su caballerizo lo escogiera en el mercado de Willington. Lo comentó que quería un caballo que se manejara con una sola mano. Sí, bueno, es una criatura adorable». El banco de madera crujió cuando uno de los hombres se movió. Comprendía la equivocación tras el cumplido de Jamie y me pregunté si Duncan también lo había entendido. En parte era simple con descendencia. Jamie había nacido sobre un caballo y era un jinete nato. Podía manejarlo sin usar las manos. Había visto cómo dirigía un caballo tan solo cambiando la presión de sus rodillas y sus muslos, y cómo galopaba con su montura en un campo abarrotado con las riendas atadas al cuello del caballo, dejando libres sus manos para usar la espada y la pistola. Pero Duncan no era ni jinete ni soldado. Había sido pescador en la zona de Ardrossan hasta que el alzamiento lo arrancó, como a tantos otros, de sus redes y sus barcos y lo envió a Culloden y al desastre. Jamie no le mostraría su inexperiencia, pues Duncan ya era plenamente consciente de ella. Debía de ser una forma de señalar algo más. ¿Duncan lo aceptaría? «Es de ti de quien ella espera ayuda, MacDougall, y lo sabes bien». El tono de Duncan era seco. Había captado la insinuación de Jamie. «No he dicho lo contrario, Duncan». La voz de Jamie era tranquila. Sonreí. Pese al ambiente de crispación entre ellos, Duncan era tan bueno como Jamie en el arte escocés de la elocuencia silenciosa. Un sonido particular que indicaba que había entendido el insulto de Jamie al reprocharle que aceptara el caballo de Yocasta, y el deseo de aceptar la disculpa por el insulto. «¿Lo has pensado entonces?» El banco crujió cuando Duncan cambió bruscamente de tema. «¿Será Sinclair o Geordie Cliston?» Sin darle tiempo a contestar, continuó hablando de una forma que dejaba en claro que ya lo había dicho antes. Me pregunté si estaba intentando convencer a Jamie o a sí mismo, o si solo intentaba ayudar a tomar una decisión mediante la repetición de los hechos. Es cierto que Sinclair es tonelero, pero Geordie es un buen muchacho, muy trabajador y tiene 2 hijos pequeños. Sinclair es soltero, así que no necesitará mucho para instalarse, pero precisará tornos y herramientas, hierro y madera, interrumpió Jamie. Puede dormir en su taller, es cierto, pero deberá tener un taller, y creo que costará mucho comprar todo lo que necesita. Geordie precisará un poco de comida para su familia, pero eso podemos dárselo, y para empezar no necesitará más que unas pocas herramientas. Tiene un hacha, ¿no? Así es. Está en el contrato, pero ahora es la temporada de la siembra. MacDougall, con la limpieza... Ya lo sé, respondió Jamie un poco irritado.
Fui yo el que sembró varias hectáreas de grano hace un mes, y primero tuve que limpiar el terreno. Mientras Duncan lo pasaba bien en Riverdale, charlando en las tabernas y paseando con su caballo nuevo, lo oí y lo mismo sucedió con Duncan. El silencio hablaba más alto que las palabras. Un crujido del banco y Duncan habló otra vez en voz baja. Tu tía yo te ha enviado un regalito. ¿Ah, sí? El filo de su voz era aún más perceptible. Esperaba que Duncan tuviera suficiente sentido común como para captarlo. Una botella de whisky. Había una sonrisa en la voz de Duncan, a la que Jamie respondió con una risa desganada. «Ah, sí», repitió con tono diferente. «Es muy amable». «Eso intenta». Se produjo un fuerte crujido cuando Duncan se puso de pie. «Vamos a buscarla. Un traguito no te hará daño». «No, claro», dijo Jamie arrepentido. «No dormí anoche y no me encuentro bien. Debes disculpar mis modales, Duncan. No hablemos de eso». Oí un sonido como si una mano palmeara un hombro y luego cruzaron el patio juntos. Me acerqué a la ventana y los observé. El cabello de Jamie tenía el color del bronce oscuro bajo el sol del atardecer. Cuando inclinó la cabeza para escuchar lo que Duncan le contaba, acompañando la explicación con gestos. Los movimientos del único brazo de Duncan desestabilizaban el ritmo de su paso, así que caminaba a bandazos como una marioneta enorme. ¿Qué hubiera sido de Duncan si Jamie no lo hubiera encontrado y buscado un sitio para él? En Escocia no había nada para un pescador sin brazo. Solo le hubiera quedado la mendicidad. Probablemente hubiera muerto de hambre, o hubiera tenido que robar para vivir y morir en la horca como Gavin Hayes. Pero este era el nuevo mundo, y aunque había riesgos, también había nuevas posibilidades para vivir. No era raro que Jamie se preocupara sobre quién tendría las mejores oportunidades, Sinclair, el tonelero, o Crisson, el granjero. Sería útil tener un tonelero a mano. Ahorraría a los hombres del cerro tener que ir a Cross Creek o a Aberystwyth para recoger los barriles que necesitaban para el alquitrán y la trementina, para la carne salada y la sidra. Pero sería caro montar el taller de un tonelero, incluso con los rudimentos más básicos que el negocio requería. Y luego había que considerar a la esposa y a los hijos de Clinton. ¿Cómo estaban viviendo ahora? ¿Qué sería de ellos sin ayuda? Duncan ya había encontrado 30 de los hombres de Arsmuir. Gavin Hayes había sido el primero, y habíamos hecho todo lo posible por él, ayudarlo a viajar al otro mundo. Sabíamos que habían muerto otros 2, uno de fiebre y otro ahogado. 3 habían concluido sus condenas y, cargados con un hacha y un puñado de prendas como última paga, habían conseguido encontrar un hogar, reclamando tierras rurales y construyendo pequeñas casas allí. Del resto nos habíamos quedado con 20, colocándolos en tierras fértiles cerca del río, bajo el apadrinamiento de Jamie. Otro era un poco lento, pero trabajaba para otro como empleado para ganarse el sustento. Cuando se acabaron todos nuestros recursos, nuestra escasa cantidad de efectivo y notas por el valor de nuestros cultivos aún inexistentes, y tras una espeluznante visita a Cross Creek, Jamie pidió dinero prestado a todos sus conocidos y fue con él a las tabernas al lado del río. Estuvo jugando durante 3 noches, cuadriplicó su dinero y evitó que lo apuñalaran, como supe más tarde. Me quedé muda al ver el largo corte que cruzaba la pechera de su abrigo cuando regresó. «¿Qué?», grazné por fin. Se encogió brevemente de hombros, muy cansado. «No importa», dijo, «se acabó». Después de afeitarse y lavarse, fue a devolver el dinero a los propietarios de las plantaciones vecinas, añadiendo a su agradecimiento el pago de los intereses, y aún nos quedó suficiente para comprar semillas, otra mula, una cabra y algunos cerdos. No le pregunté. Remendé su abrigo y lo contemplé mientras dormía después de devolver el dinero. No obstante, me senté junto a él un buen rato, observando cómo las líneas de agotamiento de su rostro se relajaban un poco con el sueño. Solo un poco. Le cogí una mano, flácida y pesada por el sueño,
y recorrí una y otra vez las líneas profundas de la palma suave y callosa. Las líneas de la cabeza y el corazón eran largas y profundas. ¿Cuántas vidas se encontraban en aquellos pliegues? La mía, la de sus colonos, la de Fergus y Marsali, que habían llegado de Jamaica con Germain, gordo, rubio y encantador, y que tenía a su padre en la palma de su gorda manita. Al pensar en ellos, miré involuntariamente por la ventana. Ian y Jamie los habían ayudado a construir una pequeña cabaña a menos de 2 kilómetros de la nuestra. Algunas veces Marsali venía caminando a visitarme con el niño. Me apetecía verlos, pensé con melancolía. Como sentía añoranza por Brie, el pequeño Germain representaba el sustituto del nieto que nunca vería. Suspiré y traté de alejar aquellos pensamientos de mi mente. Jamie y Duncan habían regresado con el whisky. Podía oír cómo hablaban junto al prado con voces relajadas, sin tensión alguna entre ellos, por el momento. Terminé de extender una fina capa de granos húmedos, los puse en una esquina de la chimenea para que se secaran y me dirigí a mi escritorio. Abrí el tintero y mi cuaderno forrado de cuero y comencé a anotar los detalles del parto de los Müller, cosa que no me llevó mucho tiempo. Fue un trabajo largo pero normal, sin complicaciones en el nacimiento. La única cosa inusual había sido la membrana. Dejé de escribir y meneé la cabeza. Aún distraída, pensando en Jamie, había dejado que mi atención vagara. La hija de Petronella no había nacido con la membrana que envuelve al feto. Tenía un recuerdo claro del cráneo coronando. Sus partes pudendas eran un anillo rojo brillante estirado alrededor de un pequeño parche de pelo negro. Lo había tocado, había sentido el diminuto pulso latiendo allí, justo debajo de la piel. Recordé con claridad la sensación de humedad en mis dedos, como la piel húmeda de un pollito recién nacido. Fue en el sueño, pensé. Había soñado en mi madriguera, mezclando los dos partos, el de Brianna, la que había nacido con la membrana. Los escoceses la llamaban capucha de la suerte. Era un buen presagio, ya que decían que ofrecía protección para no ahogarse, y algunos niños eran bendecidos con una segunda visión. No obstante, tras haber conocido a un par de aquellas personas que veían con el tercer ojo, dudaba de que aquello fuera una bendición. Pero fuera suerte o no, Brianna nunca había manifestado signos de aquel extraño conocimiento céltico, y me parecía bien. Sabía lo que representaba mi forma peculiar de segunda visión, el conocimiento de ciertas cosas que van a suceder como para desearle a otra persona sus complicaciones. Miré la página. Sin darme cuenta había dibujado la cabeza de una niña, el cabello y los trazos de la nariz larga. Aparte de eso no tenía rostro. No era un artista, había aprendido a hacer dibujos clínicos, claro, dibujos precisos de extremidades y cuerpos, pero no tenía el don de Brianna para el dibujo. El esbozo no era más que un recuerdo. Podía verlo y dibujar su cara de memoria. Intentar hacer más, tratar de dar vida al papel sería arruinarlo y arriesgarme a perder su imagen que se encontraba en mi corazón. ¿Y la haría aparecer si pudiera? No, no lo haría. Preferiría 1000 veces pensar en ella, en la seguridad y la comodidad de su propio tiempo, que aquí, en la dureza de los peligros de éste, pero ese no quería decir que no la echara de menos. Por primera vez sentí cierta simpatía por Yocasta Cameron y su deseo de un heredero, alguien que quedara para ocupar su lugar y dar testimonio de que su vida no había sido en vano. El crepúsculo avanzaba más allá de la ventana, en el campo, el bosque y el río. La gente hablaba de la caída de la noche, pero en realidad se levantaba la oscuridad, llenando primero los huecos, extendiendo sombras sobre las laderas, ascendiendo de manera imperceptible por los troncos de los árboles y los postes, mientras la noche engullía la tierra y se alzaba para unirse a la oscuridad del cielo estrellado. Me quedé sentada mirando por la ventana, observando el cambio de la luz sobre los caballos del prado. No se desvanecía, sino que se alteraba, y todo, cuellos arqueados, grupas redondeadas, incluso briznas de hierba. Estaba desnudo y limpio, liberado durante un instante de las ilusiones de sol y sombra del día. Sin ver, tracé la línea del dibujo con el dedo una y otra vez, mientras la oscuridad
se elevaba a mi alrededor y las realidades de mi corazón se mostraban claras en la tenue luz. No deseaba que Brianna estuviera aquí, pero eso no significaba que no la echara de menos. Terminé mis notas y me quedé sentada durante un momento. Sabía que tenía que ir a preparar la cena, pero el cansancio de mi experiencia aún me pesaba y hacía que fuera incapaz de moverme. Me dolían todos los músculos y el moretón de la rodilla. Lo que en realidad deseaba era volver a la cama. Pero en lugar de eso, cogí la calavera que había dejado sobre la mesa junto a mi cuaderno y acaricié el cráneo redondeado. Tenía que admitir que era un adorno macabro en el escritorio, pero me sentía unida a él. Los huesos siempre me habían parecido hermosos, ya fueran de hombres o de animal. Eran huellas desnudas y elegantes de la vida reducida a su base. De repente me vino a la mente algo que hacía años que no recordaba. Un pequeño armario oscuro en una habitación de París, oculto detrás de la tienda de un boticario. Las paredes estaban cubiertas por un panal de estanterías y cada celda contenía un cráneo pulido, animales de muchos tipos, que iban desde las musarañas hasta los lobos, pasando por ratones y osos. Y con la mano sobre la cabeza de mi desconocido amigo recordé la voz del maestro Rainbow en París, clara como si estuviera junto a mí. «¿Simpatía?», había dicho tocando la curva de una calavera de alce. «Es una emoción inusual para sentirla por un hueso, Madonna». Pero sabía lo que yo quería decir, porque cuando le pregunté por aquellas calaveras sonrió al contestarme que eran una especie de compañía. Ahora también lo entendía, porque el caballero de la calavera había sido una compañía para mí en un lugar oscuro y solitario. De nuevo me pregunté si tenía algo que ver con la aparición que vi en la montaña, el indio con la cara pintada de negro. El fantasma, si es que lo era, no había sonreído ni hablado en voz alta, no había visto sus dientes, lo que hubiera sido mi único punto de comparación con la calavera que tenía entre mis manos. Me di cuenta de que la estaba sosteniendo y con el pulgar estaba frotando el borde dentado de un incisivo partido. La levanté para examinarla a la luz suave del atardecer. Los dientes de un lado estaban partidos, rajados y astillados, como si hubieran golpeado con fuerza en la boca, quizá con una piedra o una porra, o la culata de una pistola. El otro lado estaba completo, de hecho en muy buenas condiciones. Yo no era una experta, pero pensé que la calavera pertenecía a un hombre maduro, de 30 y muchos o 40 y pocos. Un hombre de edad debía de tener los dientes gastados, dada la dieta india de maíz molido, puesto que se preparaba machacándolo entre piedras planas, también contenía bastante piedra molida. Sin embargo, los incisivos y los caninos del lado bueno apenas estaban gastados. Le di la vuelta para examinar la abrasión de los molares y me quedé helada. Pese al calor del fuego tuve frío, el mismo que cuando estaba perdida en la oscuridad, sola en la montaña con la cabeza del hombre muerto. La luz del sol hacía que mis manos brillaran, desde la alianza de mi mano hasta el empaste de plata de mi difunto compañero. La miré fijamente, le di la vuelta y la dejé con cuidado sobre el escritorio como si estuviera hecha de cristal. «Dios mío», dije olvidando el cansancio, «Dios mío». Comenté a los ojos vacíos y a la sonrisa torcida. «¿Quién fuiste?» «¿Quién crees que pudo ser?» Jamie tocó la calavera con cuidado. Solo teníamos un momento. Duncan había ido al retrete y Ian estaba con los cerdos. Yo me sentía incapaz de esperar, así que aproveché aquel momento para explicárselo. «No tengo ni idea, salvo por supuesto que tuvo que ser alguien como yo». Me estremecí y Jamie me miró preocupado. «No te habrás resfriado, ¿verdad, Sassenach?» «No», sonreí débilmente, «pero es como si alguien hubiera pisado mi tumba». Jamie cogió la pañoleta colgada en la puerta y me la puso. Dejó las manos sobre mis hombros cálidas y consoladoras. «Eso significa algo, ¿no?», preguntó con calma. «Significa que hay otro lugar, tal vez cerca. Otro círculo de piedras o algo parecido». También había pensado eso, y me estremecí otra vez. Jamie miró la calavera con aire pensativo, luego sacó un pañuelo y lo colocó entre los ojos vacíos. «Lo enterraré después de la cena», dijo.
Ya, la cena. Me puse un mechón de pelo detrás de la oreja y traté de cerrar mis pensamientos en la comida, centrar mis pensamientos en la comida. Sí, voy a ver si encuentro huevos, estarán listos en un santiamén. No te preocupes, Asenath. Jamie examinó la olla que estaba puesta en el hogar. Podemos comer eso. Esta vez el estremecimiento fue de puro fastidio. Uf, dije, y Jamie me sonrió burlón. No hay nada malo en esa sopa de cebada, ¿no? Suponiendo que lo sea, respondí mirando con disgusto la olla. Elaborada con cereal mojado, poco cocinada y abandonada, la sopa fría y asquerosa ya estaba empezando a fermentar. Y hablando de cebada, comenté empujando con un dedo del pie el saco abierto de cebada húmeda. Hay que secarla de esa bolsa para que se seque antes de que se pudra. Si no ha empezado a hacerlo ya. Jamie observaba la sopa asquerosa con el ceño fruncido con concentración. ¿Sí? Preguntó distraído volviendo en sí. Sí, lo haré. Cerró la bolsa y se la cargó en la espalda. Se detuvo en la puerta mirando a la calavera. ¿Dijiste que no creías que fuera cristiano? Me miró con curiosidad. ¿Por qué crees eso, Sassenach? Vacilé, pero no había tiempo de contarle mi sueño, si es que había sido eso. Podía oír la conversación de Ian y Duncan acercándose. No hay una razón especial, comenté encogiendo de los hombros. Ah, bueno, entonces vamos a darle el beneficio de la duda. Capítulo número 24. Escribir cartas. El gran arte del amor. Oxford, marzo de 1971. Roger suponía que en Inverness llovería tanto como en Oxford, pero nunca le había importado la lluvia del norte. El frío viento de Escocia soplando en el Murrayfield era estimulante y la lluvia vivificada y refrescaba el espíritu. Pero eso era en Escocia, cuando Brianna estaba con él. Ahora que ella se encontraba en Estados Unidos y él en Inglaterra, Oxford era frío y opaco, con calles y edificios grises como cenizas de fuegos apagados. La lluvia chorreaba por los hombros de su toga de profesor mientras cruzaba el patio, protegiendo su montón de papeles bajo los pliegues del popelín. Se detuvo buscando la protección de la casita del portero para sacudirse la ropa como un perro, esparciendo gotas por el pasadizo de piedra. ¿Hay cartas? Eso creo, señor Wakefield. Espere un segundo. Martín desapareció en su santuario interior, dejando a Roger ocupado en leer los nombres de los miembros de la facultad fallecidos durante la guerra, colocados en una placa. Sir George Ballantyne, el honorable Philip Menzies, Joseph William Roscoe. No era la primera vez que Roger se preguntaba por todos aquellos héroes muertos y cómo habían sido. Desde que había conocido a Brianna y a su madre, había descubierto que el pasado, con demasiada frecuencia, tiene un rostro turbadoramente humano. Aquí tiene, señor Wakefield. Martín se inclinó por encima del mostrador con un puñado de cartas. Ha llegado una de Estados Unidos, añadió con un guiño. Roger sonrió como respuesta mientras el calor se extendía por su cuerpo, acabando con el frío de aquel día lluvioso. ¿Vamos a ver pronto a su novia, señor Wakefield? Martín estiró el cuello espiando abiertamente el sobre con sellos de Estados Unidos. El portero había conocido a Brianna cuando estuvo allí con Roger, justo antes de Navidad, y había caído prendado de su encanto. Eso espero, tal vez en verano. Gracias. Se volvió hacia la escalera, sosteniendo las cartas con cuidado debajo de la manga de su túnica mientras buscaba la llave. Al pensar en el verano, tenía una sensación que constituía una mezcla de júbilo y desaliento. Brianna había dicho que regresaría en julio, pero para julio faltaban 4 meses. Cuando estaba de mal humor no creía que pudiera aguantar ni 4 días. Roger dobló la carta otra vez y la guardó en un bolsillo cerca de su corazón. Brianna le escribía varias veces a la semana, desde notas breves a largas cartas, y todas le dejaban un cálido fulgor que le duraba hasta que llegara la siguiente. Al mismo tiempo, en aquella época, sus cartas eran de alguna manera insatisfactorias. Seguían siendo cálidamente afectuosas, siempre firmaba con amor,
y decía que lo echaba de menos y quería estar con él. No obstante, ya no eran la clase de cosas que hacían que la página ardiera. Tal vez fuera natural, una progresión normal a medida que se iban conociendo cada vez más. No se podían escribir cartas apasionadas todos los días y ser sinceros. Sin duda era su imaginación la que le hacía pensar que Brianna estaba distante en sus cartas. Le sobraban excesos como los de la novia de un amigo que se había cortado mechones de vello púbico y los había enviado por carta, aunque admiraba el sentimiento que se encontraba detrás del gesto. Mordió el bocadillo y lo masticó distraído, pensando en los últimos artículos que Fiona le había enseñado. Ahora que era una mujer casada, se consideraba una experta en temas matrimoniales y ponía un fraternal interés en el desigual curso del romance de Roger. Le enviaba una y otra vez recortes de revistas femeninas. La última era un artículo de My Weekly titulado «Cómo intrigar a un hombre». Funciona igual con las mujeres, había escrito Fiona en el margen. En otro aconsejaba «Comparta sus intereses. Si a él le gusta el fútbol y a usted le aburre, siéntese y pregúntele por las posibilidades del Arsenal esta semana. Piense que él no es un aburrido y hable del tema». Roger sonrió con un tono un poco sombrío. Había compartido los intereses de Brianna. Si bien las huellas de sus padres a través de su historia escalofriante se consideraba un pasatiempo, había cumplido sin embargo. Era poco lo que podía compartir con ella. «Sea esquiva», decía otro de los consejos de la revista. «Nada despierta más el interés de un hombre que un aire de reserva. No deje que se acerque demasiado pronto». Se preguntó si Brianna leería artículos semejantes en revistas estadounidenses, pero descartó la idea. Había visto cómo lo hacía en algunas ocasiones, pero Brianna Randall era incapaz de jugar a aquellos juegos tontos, igual que él. No, ella no iba a tratarlo de otra forma para aumentar su interés. ¿Qué sentido tendría? Seguro que ella sabía cuánto le importaba, pero ¿lo sabría? Inseguro. Roger recordó otro de los consejos de la revista. No suponga que él puede leer su mente. Dele una pista de cómo se siente. Roger dio otro mordisco al bocadillo y lo masticó ignorando el contenido. Bueno, él le había dado una señal. Había desnudado su alma y ella se había metido en un avión para irse a Boston. «No seas demasiado agresivo», murmuró citando el consejo número 14 y soltando un bufido. La mujer que estaba a su lado lo miró y se alejó un poco. Roger suspiró y dejó el resto del bocadillo sobre la bandeja de plástico. Buscó una taza de lo que en el comedor llamaban café, pero no bebió. Se volvió a sentar con la taza entre las manos, absorbiendo su calor. El problema era que mientras creía que había triunfado en alejar la atención de Brianna del pasado, era incapaz de hacerlo él. Claire y aquel maldito escocés de las Highlands lo obsesionaban. Por la fascinación que le provocaban, parecía su propia familia. «Siempre debe ser sincero», decía el consejo número 3. Si lo hubiera sido, si la hubiera ayudado a descubrir todo, tal vez el fantasma de Jane Fraser ahora estaría tranquilo y Roger también. «Vete al infierno», murmuró para sí mismo. La mujer sentada a su lado dejó la taza en la bandeja y se levantó. «Váyase usted al infierno», dijo secamente y se alejó. Roger la contempló durante un momento. «No tema», comentó. «Creo que ya estoy en él». Bueno, terminamos el capítulo 24. Perdón por la tardanza, pero bueno, un gusto haberlas leído. Y bueno, mañana continuaremos con el capítulo siguiente. Un beso, las quiero.